Bienvenidos compañeros a este círculo de estudio, un círculo de estudio innovador en el que traemos a los mejores autores, a los mejores pedagogos para establecer una plataforma crítica de cómo podemos rescatar esas ideas valiosas precisamente en la nueva escuela mexicana. Y el día de hoy vamos a analizar qué es la democracia y la resolución de problemas en la nueva escuela mexicana, según John Dewey. Acompáñame. ¿Quién es John Dewey, compañeros? Pues John Dewey fue un influyente filósofo, psicólogo y reformador educativo estadounidense y es conocido principalmente por sus contribuciones al pragmatismo y sus ideas progresistas sobre la educación. Y Dewey enfatizó precisamente la importancia del aprendizaje basado en la experiencia, el pensamiento crítico, la integración de la educación con esas experiencias de la vida real, con esas experiencias que la niña, el niño, el adolescente y joven viven en esa parte cotidiana. Y vamos a analizar algunos aspectos relevantes de su obra, pero también vamos a rescatarlos para vivirlos a través de nuestras planificaciones, de nuestras metodologías en situaciones de la vida diaria de nuestros educandos. ¿Cuáles son sus ideas principales? Aquí vamos a establecer un diálogo, compañeros, porque lo primero que tenemos que rescatar es la resolución de problemas. Esa resolución de problemas que vivimos a través de nuestros proyectos en la nueva escuela mexicana, teniendo precisamente esa idea clara, y vamos a identificar estas ideas principales como el recibimiento de la influencia que tiene John Dewey, y vamos a identificar el aprendizaje, porque el aprendizaje tiene que ser en primera activo, en segundo práctico, y vamos a vincularlo con la vida real. Y vamos a ver un contexto precisamente sobre sus ideas principales. Aprender haciendo, me encanta, aprender haciendo. Es muy importante lo que nos habla John Dewey, porque él propuso que los estudiantes aprenden mejor cuando enfrentan esos problemas reales, esos problemas fidedignos, desde ir a la tiendita de la esquina, como estar platicando con el director de la escuela para alguna situación o resolución de alguna problemática, en el intercambio, en el feedback con su compañerito del aula, con su compañerito de la escuela, y tantos ejemplos que pudiéramos dar, pero que al final de cuentas queremos que enfrenten problemas reales con la guía del maestro para buscar esas soluciones prácticas a través de su experiencia. ¿Cuáles son algunas ideas principales? Bueno, primero tenemos que nos habla precisamente de que el conocimiento y las ideas son herramientas. Y vamos a ver por qué son herramientas. Son herramientas que le permiten resolver problemas cotidianos, por eso tenemos que contextualizar los contenidos, y que la verdad se determina por esas consecuencias prácticas, maestros. El pragmatismo no es otra cosa más que una corriente filosófica, pero que la vamos a asociar principalmente con John Dewey. Tenemos, por ejemplo, también a William James, entre otros pedagogos, pero lo importante es que hay una concepción. ¿Una concepción de qué? Una concepción de que el conocimiento y la verdad, ahí tenemos dos herramientas, el conocimiento y la verdad son esas herramientas que nos van a permitir que el alumno resuelva, que mejore la experiencia en el aula, en la escuela, en la comunidad. Tenemos que llevarlos directamente a que vivan el objeto de estudio. En este caso, yo subo una fotografía de mis alumnos porque estamos haciendo un proyecto sobre el análisis de las características de algunos insectos y llevamos varios microscopios.
pero tenemos que abordar el conocimiento desde la experiencia, desde la vida diaria, desde el resolver. Y esa tiene precisamente una consecuencia práctica que es el aprendizaje significativo. Es muy interesante hablar de la verdad en este pragmatismo. ¿Por qué? Porque para los pragmatistas, precisamente, esa idea o teoría es verdadera, pero si funciona en la práctica, en la praxis, en la vida diaria, en esa vida cotidiana de los niños, en casa, en la comunidad, en el aula, en la escuela. Y sí funciona cuando produce esos resultados, que son las consecuencias prácticas, esos resultados útiles. Si aquí vemos a mi alumna observando precisamente varios insectos, los observa a través del microscopio, pues ella ya tiene fundamentado que la consecuencia práctica pues es estar directamente interactuando con el objeto de estudio, pero basado en lo que ella vive. Esa experiencia nunca la va a olvidar. Y también identificamos aquí el conocimiento como herramienta. Pero el conocimiento significativo precisamente se consolida con una experiencia lúdica, con una experiencia transformadora, con el acercamiento al conocimiento, que haya motivación, que haya acercamiento, que haya pensamiento crítico. Y vamos aquí a observar que el conocimiento al final de cuentas no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento que le va a permitir a esta alumna o a cualquier alumno resolver problemas, pero lo más importante es adaptarse a ese entorno, a resolver en ese entorno, a enseñarle a leer la realidad de ese entorno. Y vamos a poner el dedo sobre la llaga, el énfasis en la experiencia, las ideas, las teorías, estar abiertos a la revisión precisamente de las circunstancias. Y hay una relación entre la teoría y la práctica porque el pragmatismo nos invita o busca cerrar precisamente esa brecha entre la teoría y la práctica. No es lo mismo platicar o abordar una experiencia desde la teoría a que los alumnos la vivan, porque cuando la viven se consolida la experiencia y también promovemos ese pensamiento que esté orientado a la acción. A los niños les gusta la acción, a los niños les gusta vivir el aprendizaje, a los adolescentes. Entonces tenemos que ir modificando, puliendo nuestra práctica precisamente para concebir el pensamiento como ese proceso dinámico y práctico donde las ideas se juzgan por su capacidad para resolver esos problemas y sobre todo lo más benevolente, mejorar la vida, mejorar de manera gradual la vida de los educandos orientada a la acción, a la experimentación y sobre todo a la adaptación constante. Hablamos también de una educación progresista. ¿Y eso cómo lo traemos a la vida diaria? Bueno, John Dewey argumentaba que la educación debía centrarse en el estudiante y la nueva escuela mexicana nos habla del interés superior, pues que sigue siendo el estudiante. Enfocarnos en fomentar la creatividad, esa la abordamos también desde la neurociencia aplicada a la educación, porque un proyecto que fomenta el pensamiento creativo, la resolución de problemas y la ciudadanía democrática o la formación de ese futuro ciudadano democrático, pues va a consolidar una conciencia creativa que esté basada precisamente en ese enfoque pedagógico de la educación progresista y en este modelo se pone a los métodos tradicionalistas de enseñanza, los centramos en la memorización y en esa disciplina rígida que vivían los alumnos, en esa educación de antaño, pero que al final de cuentas nos invita a través de su enfoque y de la nueva escuela mexicana, pues a centrarnos en el estudiante.
centrarnos en el estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje y vamos a tener una lectura de cada alumno en cuanto a sus intereses, en cuanto a qué canales de percepción tiene más consolidados y establecerlos de manera consciente en nuestra planificación diaria, en nuestra planificación didáctica, identificando también las necesidades o capacidades distintas que pudiera tener en el grupo. Un síndrome de Down, un autismo, un niño regular, un niño sobresaliente, pero que al final de cuentas el centro del aprendizaje personal pues sea el propio estudiante en lo particular y en lo general. Vamos a enseñarlos a que aprendan haciendo y salirnos de esos métodos tradicionales de aprendizaje memorístico. Y también John Dewey abogaba por aprender haciendo, la experiencia, la participación activa, las actividades prácticas, resolver problemas del mundo real donde no está el maestro, donde no está el libro, donde no está el cuaderno. Promover el aprendizaje activo a través de esas experiencias prácticas, de esos proyectos prácticos, reales, fidedignos, donde él sea el actor principal de la obra. Y los estudiantes aprenderán, compañeros, aprenderán resolviendo problemas reales. ¿Por qué? Porque ahí encuentran la funcionalidad. Y aparte, participan en aprendizajes y en actividades plenamente significativos. Entonces, aquí la invitación es enfocarnos en la experiencia, en sacarlos del aula, a la comunidad, conectarlos con esa vida diaria y que esas experiencias, al final de cuentas, de los estudiantes, se queden grabadas para toda la vida. Vamos a buscar que ese aprendizaje haciendo sea relevante, sea aplicable en su contexto y que él vaya observando que lo que él aprende tiene una función en su vida diaria que le permite resolver problemas concretos, que empiece a colaborar con su comunidad. Aquí también es bien interesante connotar el trabajo en equipo, la colaboración entre ellos y en ese aprender haciendo, en ese feedback en el equipo, pues unos aprenden de otros. Entonces, nuestras escuelas, desde mi muy particular punto de vista, todas las escuelas debemos concebir o concebirnos como ese espacio democrático donde practican ellos conocimientos, valores, el sentido de cooperación, los valores, y también tenemos que estar abiertos a no ser rígidos en la enseñanza, sino que hay que adaptarnos, hay que tomar un nuevo color, un nuevo matiz, adaptarnos a las necesidades, a los intereses, a las motivaciones, a las potencialidades de nuestros educandos y vamos a integrar cada vez más a la nueva escuela mexicana como una forma de vida desde la planificación que realiza el maestro cuando está en su mesa con sus materiales, con su buen café a la mano y darnos la oportunidad de ser figuras guía, facilitadores, acompañadores de un proceso de aprendizaje que va a ser vivido, pero que también es consciente. Y aquí es muy importante traer al escenario, formar, claro, de a poquito, de manera gradual, pero sí de manera objetiva, la formación de esos ciudadanos críticos, creativos, comprometidos con su comunidad, con su barrio, con su escuela, con su estado, con su país y, ¿por qué no?, desde las trincheras con el mundo. Prepararlos para ser esos estudiantes que enfrenten los desafíos del mundo real, ahí donde no está quien le asesore, donde él tenga que echar mano de sus propias herramientas. Y uno de los principales exponentes de la educación progresista, pues es John Dewey. Pero sus ideas son claves y las traemos a la nueva escuela mexicana porque resultan muy fuertes y muy poderosas para ir transformando la práctica y la concepción de la didáctica del maestro, que es aprender haciendo.
llevarlos a la conexión entre la educación, la democracia y la importancia de la experiencia. Y son pilares de este enfoque, sin duda. Y John Dewey creía que la escuela debía ser ese laboratorio de vida donde los alumnos aprendan, donde los estudiantes practiquen esas habilidades sociales, pero también democráticas. Busquemos de la mano todos los actores, la transformación de nuestras escuelas, la transformación en un espacio dinámico, en un espacio participativo, donde todos tengan voz, donde los estudiantes no solamente adquieran conocimientos como si fueran cajitas vacías, sino que desarrollen habilidades para la vida, valores que le contribuyan hacia esa sociedad más justa y democrática, y en este enfoque pues seguir avanzando en esa madurez del pensamiento crítico, de la creatividad y por supuesto de la colaboración. John Dewey también nos habla de la democracia en la educación. En su obra fundamental Democracia y Educación, que se lee desde 1916, sus aportes, pues John Dewey argumentó que la educación es esencial y lo vamos a subrayar, es esencial. ¿Por qué es esencial? Pues es esencial para el funcionamiento de una democracia. Y nosotros estamos en la búsqueda de una construcción de una sociedad democrática, de futuros ciudadanos democráticos, pero que esa democracia sea una forma de vida digna, libre, pero también ejercida en la dignidad humana y en el respeto de los derechos del otro. Él creía que las escuelas debían preparar a los estudiantes para participar. Pero ¿cómo es esa participación? Pues activa. Hablamos de un rol activo en la nueva escuela mexicana, entonces esa actividad la tiene que vivir en sociedad, en el aula, en la escuela, en el barrio, en la colonia, y vamos a enseñarles a pensar críticamente para que ellos sepan darle al otro, colaborar con el otro, resolver problemas con el otro, aprender haciendo con el otro. Hablamos también del instrumentalismo. El instrumentalismo nos habla o nos aborda desde la filosofía de Dewey y veía las ideas y las teorías como esos instrumentos, como esas estafetas que tiene el alumno. Es como si fuera la varita mágica para resolver problemas y sobre todo para mejorar la experiencia humana. Él enfatiza en esa varita mágica, por así decirlo, la importancia de la experimentación y la adaptación. El ser humano tiene que adaptarse. La vida no se queda lineal, no se queda estática, siempre se está moviendo, siempre se está transformando, entonces la adaptación es muy importante tanto en la ciencia como en la vida diaria. Y hablando precisamente de la teoría filosófica del instrumentalismo, vamos a ver precisamente que ese instrumento, esa varita mágica, pues nos permite concebir ideas, teorías, conceptos, como esas herramientas o esos instrumentos que le van a servir a Juanita, a Pedro, a Romelia, pues a resolver problemas allá afuera y a mejorar su experiencia en este mundo. ¿Qué características pudiéramos rescatar ahí en la vida diaria sobre el instrumentalismo? Primero, que las ideas no son verdades absolutas. O sea, aquí nos da la oportunidad del cuestionamiento permanente. No todo lo que les enseñamos es totalmente verdadero, pues quizás no, vamos a abrirnos a ese abanico instrumentalista, pero sí llevarlos, maestros y maestras, llevarlos a esos escenarios reales para que ellos identifiquen o escudriñen y vayan en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda del mejoramiento de su experiencia en este plano,
pero que también tengan esas herramientas útiles para resolver problemas diarios, pero también para mejorar la vida diaria en la resolución de esos problemas al final de cuentas. Entonces, el conocimiento no es un fin en sí mismo, pero sí es un medio para adaptarnos al entorno, pero también algo muy importante, que pudiéramos también abordarlo desde Paulo Freire, transformar la realidad. Ahí está el clímax de esta diapositiva, transformar la realidad y las ideas como instrumentos. ¿Por qué? Porque las ideas transforman, las ideas resuelven problemas, las ideas aportan, la acción aporta. ¿Por qué la acción aporta? Porque el conocimiento se valida a través de ¿qué? De la práctica, a través de lo que vive el niño, a través de las experiencias que planifica el maestro, que van a resultar al final de cuentas en una práctica, en una acción, en una experimentación, y eso va a tener un valor. ¿Por qué? Porque su valor se mide por la eficiencia, por la eficacia que el maestro le va madurando a su alumno para que Juanita resuelva problemas en la vida diaria, que sea flexible, que se adapte, que sus ideas y teorías estén sujetas sobre todo a la revisión, a esa experimentación, a ese vivir las necesidades, a resolverlas, a ese vivir en cada contexto. Entonces vamos a conectar con la experiencia al final de cuentas. Vamos a llevarlo a que limpie la comunidad, a que haga prototipos, a que se comunique, a que haga actividad solidaria y tantos ejemplos que pudiéramos abordar. Entonces, aquí lo importante es llevarlos a la vida diaria, a que transformen su realidad, a que lean su realidad y que sean ellos los actores principales para darle un molde distinto a los lugares, al final de cuentas, en los que ellos viven. Entonces, las ideas de John Dewey, pues han tenido precisamente un impacto duradero en la educación, eso sin lugar a dudas, por eso lo traemos a la nueva escuela mexicana, porque le aporta y le aporta de una manera muy significativa. Y sus teorías precisamente sobre la educación progresista influyeron en el desarrollo de las prácticas educativas modernas. ¿Por qué? Porque trae sobre la mesa el aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas y sobre todo la educación basada en la experiencia. Todas las metodologías activas están diseñadas para que el alumno viva la experiencia desde ese rol activo. Y si traemos también el énfasis en la democracia y en la reforma social, pues sigue inspirando a pensadores libres, a activistas en la actualidad, como en su momento también nos aporta Paulo Freire. Y el trabajo de John Dewey, pues sigue siendo muy relevante, especialmente que en esas discusiones, en ese feedback sobre el papel de la educación en el fomento y en el desarrollo del pensamiento crítico, y lo tenemos como eje articulador precisamente en la nueva escuela mexicana. El pensamiento creativo y la participación ciudadana de una manera gradual en ese trayecto de los 0 a los 23 años para formar esos futuros ciudadanos que van a transformar las comunidades, pero también las van a transformar, pero desde un enfoque de bienestar común, de bienestar de todos, donde todos vivamos bien, donde nos respetemos, pero también tengamos un soporte financiero digno, bueno, diría yo, ¿por qué no? Y en esa transformación vamos a apostarle a la enseñanza activa, a la conexión con la realidad, al pensamiento crítico, al pensamiento creativo. Y cuando hablamos de democracia y educación, pues hablamos precisamente de esa forma de vivir. Si nosotros ahorita nos preguntáramos, ¿en qué mundo vivimos? Pues hay precariedad,
hay roles sociales lastimados. Entonces queremos llegar a través de la democracia y la educación hacia esa forma de vida que requerimos los ciudadanos en el ahora, pero también en el futuro. Tenemos que preguntarnos si las cosas son así o las cosas están así. Si nos vamos hacia las cosas están así, podemos llegar a un enfoque transformador. Entonces, la educación es una herramienta democrática, por supuesto. ¿Por qué? Porque la escuela debe ser ese microcosmos, esa pequeña comunidad en lo chiquito, y hablo de edad cronológica, pero que es una microcomunidad que se está entrenando en la escuela. ¿Por qué se está entrenando en la escuela? Porque va a ser en un punto determinado la sociedad que va a tomar la estafeta en ese futuro, en ese 23 años, en ese 22 años. Ahorita tenemos pequeñas comunidades o microcosmos o pequeños universos, ¿verdad? Más bien no universos, galaxias en nuestras escuelas, pero que al final de cuentas van a crecer, van a tener que tomar la batuta de esa sociedad adulta en un punto determinado, y Juanita y Pedrito van a tomar decisiones, van a resolver conflictos, van a trabajar en equipo en beneficio de ellos mismos, en beneficio de sus hijos, en beneficio de sus familias, en beneficio de sus comunidades. Y también desde la educación, Juanita y Pedrito pues van a fomentar valores. ¿Cómo qué? Igualdad, justicia, respeto, entre muchos otros. Porque los valores también son ese ingrediente secreto que va a formar a los futuros, y digo futuros, ciudadanos democráticos. Para que haya esa sociedad democrática y esa transformación, tenemos que participar, y que la participación de Juanita, de Pedrito, de Romelia sea activa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sean receptores pasivos de información, que están en la sillita, recibieron la información del maestro, se van a casita y no pasa absolutamente nada. No podemos decir que todo está determinado. Es que esta es la vida que me tocó vivir. No, tenemos que llevarlos hacia la transformación de una vida digna, hacia la transformación de sus pensamientos, hacia la transformación de su propio aprendizaje. Y que ese aprendizaje le sirva a Carolina para enfrentar la vida de una manera distinta al final de cuentas. Por eso es bien importante el pensamiento crítico, irlo madurando, el lenguaje, las metodologías activas en toda su extensión de la palabra. ¿Para qué? Para que ellos vivan esa experiencia y sobre todo tengan herramientas para resolver situaciones similares en otro escenario y quizás en otro tiempo. Una de las consignas de la nueva escuela mexicana, y que también John Dewey sostenía, es la formación de ciudadanos democráticos, críticos. Y aquí entra el eje articulador pensamiento crítico, no solamente como un ejercicio en un momento específico, sino como una forma de vida. Tenemos que ser pensadores críticos de manera permanente. Y sin duda primero tiene que ser el maestro, porque el maestro no puede enseñar aquello que no vive. Y John Dewey sostenía precisamente que la educación debe enseñar a los estudiantes a pensar, ¡pum!, a pensar de manera crítica y a cuestionar las normas, las estructuras sociales, a cuestionar los pensamientos, a cuestionar las cosmovisiones, las ideas, las perspectivas y un sinfín de etcéteras. Y esto permitirá que ser ciudadanos conscientes, capaces ¿de qué? De ir contribuyendo de manera gradual al mejoramiento precisamente de la sociedad. Cuando hablamos o él trae al escenario la resolución de problemas a través de la educación, pues él nos trae una propuesta sobre la mesa. Ahí están las cartas.
En primera, que la educación debe centrarse en la resolución de problemas. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos que ir madurando una forma de aprender y desarrollar esas habilidades prácticas, pero también cognitivas. Y aquí la siguiente carta que sacamos sobre la manga es el aprendizaje basado en la experiencia. ¿Por qué? Porque una niña, niño, adolescente y joven está involucrado en su propio aprendizaje, en vivir las prácticas para que podamos llegar de las primeras hipótesis o de los conocimientos previos a la construcción de aprendizajes significativos. Por eso es muy importante que aprovechemos los contenidos o los proyectos de cada una de las metodologías activas o sociocríticas para que él viva la experiencia. Tráele el microscopio, llévalo al telescopio, que pinte un cuadro, que resuelva desafíos matemáticos basados en un contexto precisamente real, pero siempre hay que llevarlo a que interactúe con el objeto de estudio. En lugar de tenerlos ahí aburridillos en la memorización de información, pues hay que enfrentarlos a problemas reales, a que busque soluciones, incluso de manera individual, pero también, ¿por qué no?, por equipo. Porque a través de la experiencia, yo creo que ustedes como yo, a través de la experiencia aprendemos. ¿Por qué? Porque ahí estamos viviéndola desde su centro. Ahí reflexionamos, ahí lo vivimos, ahí tocamos, ahí sentimos, ahí olemos, ahí degustamos. Ahí tenemos a los canales de percepción en juego directo con la experiencia. El maestro que no lleva a los alumnos a la experiencia, podemos atrevernos a decir que no tienen aprendizajes significativos o profundos, porque no lo llevamos a la experiencia. Y cuando hablamos de esto, es muy importante hablar o plantear que la resolución de los problemas en la vida diaria es un proceso activo, es un proceso reflexivo. ¿Por qué? Porque enfrentamos al alumno para que resuelva, para que analice. Incluso le podemos enseñar de a poquito a que vaya leyendo la realidad. ¿Por qué no? A que explore, a que tome decisiones, a que aprenda que el error no es otra cosa más que una oportunidad para seguir aprendiendo, a enseñarlo a criticar, a reflexionar, a analizar, a ser creativo en cuanto a la manifestación de múltiples soluciones para llegar a la resolución de un problema. Es muy importante también enseñarles el método científico. ¿Para qué? Para que desde la ciencia aprendan a resolver también problemas, que identifiquen el problema, enseñarlos también a formular sus propias hipótesis. ¿Por qué? Porque las hipótesis las va a poner a prueba en esa experiencia y va a probar soluciones, va a reflexionar sobre sus resultados y lo más importante, que el cerebro va a ajustar estrategias. Y ahí tenemos no solamente el pensamiento crítico, el lógico, el reflexivo, el crítico, sino también el creativo. Y este enfoque pues fomenta precisamente el pensamiento crítico y la creatividad de nuestros pequeñines y de los adolescentes. La colaboración y el trabajo en equipo, ya lo hemos puntualizado en todos los videos, es esencial porque en equipo, ahora sí que como dicen aquí en mi pueblo, muchas cabezas piensan mejor que una. Entonces el esfuerzo colaborativo tiene que verse, las ideas de todos se aportan, el ingrediente de cada uno y trabajar en colectividad también es un ensayo para que en posteriores tiempos el alumno pues trabaje en comunidad, desarrolle habilidades para interactuar con el otro, para comunicarme con el otro, para dar lo mejor de mí en esa receta colegiada y prepararlos para trabajar en sociedad, compañeros, que al final de cuentas es uno de los puntos clave de la nueva escuela mexicana que transforma en esta realidad. Una educación conectada con la vida real. ¿Por qué hablamos de una conexión?
No podemos dejar a nuestros niños en cuatro paredes, estarán de acuerdo conmigo. No, y esto no quiere decir que no aprendan en el aula, claro que aprenden, al final de cuentas es un escenario y uno de los escenarios más importantes para transformar hacia afuera. Pero cuando hablamos de una conexión, hablamos de eliminar las barreras físicas, pero también mentales para conocer la realidad del niño, para que la conozca y bueno, a partir de la lectura de esa realidad, los enseñemos a conectarse con ella. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esa conexión? Porque la educación debe estar vinculada con las experiencias de la comunidad, con los problemas de la vida diaria, cuando Juanita va a la tienda, cuando Juanita va a acompañar a mamá al ayuntamiento, cuando Pedrito está resolviendo un problema matemático porque tiene que comprender X, Y, Z. Ahí está lo cotidiano. Recordemos que dentro de los 10 rasgos del perfil de egreso y también cuando hablamos de esa conexión que tienen los ejes articuladores a través de los contenidos, pues al final de cuentas el resultado o el igual a es que todo aquello que aprende le sirva para desenvolverse en sociedad, para resolver problemas sociales, problemas ambientales, éticos, tantos y tantos problemas que él tiene que resolver, pero también lo tenemos que llevar a esa pertinencia de transformar su mundo y no simplemente que se adapte a él. Al contrario, transforma tu contexto, transforma tu realidad personal, pero también tu realidad comunitaria. Los tenemos que enseñar a soñar también, porque en ese sueño práctico los enseñamos a transformarse de manera personal, pero también de manera comunitaria. Y ese es un propósito que adquiere mucha relevancia porque precisamente los llevamos a escenarios reales, pero también a procesos dinámicos, contextualizados y sobre todo significativos para que ellos transformen esta realidad, transformen sus futuros, pero desde hoy, desde el presente, con el apoyo del maestro, con la guía del maestro, pero también con los padres, con la comunidad, con todos los actores, con todos los líderes comunitarios. La escuela como un laboratorio democrático. Me encantó poner este título. ¿Por qué? Porque el laboratorio es la escuela. Porque es un laboratorio, bueno. Yo considero, y también con los aportes de John Dewey, que ese laboratorio democrático, pues es donde están nuestros estudiantes en primera instancia. Pero que aprendan no solo conocimientos, que ya de por sí es importante, que también adquieran valores, adquieran habilidades, porque al final de cuentas ellos van a ir a desenvolverse a una sociedad. Y la escuela, nuestras escuelas, tienen que ser esos espacios que generen una participación activa, que haya cooperación, que haya trabajo comunitario, que los enseñemos de a poco a que tomen decisiones, pero conscientes, pertinentes, objetivas, que reflejen sin duda los principios de los cuales nos habla la nueva escuela mexicana, los principios de una democracia. ¿A través de qué? Pues de enseñarlos a dialogar, a que trabajen en común, que trabajen en equipo, que haya trabajo colaborativo, que resuelvan problemas desde las 4 metodologías activas y sobre todo no achicar a nuestros alumnos. Ese es un gran error que tenemos los maestros. No subestimemos la gran capacidad que tienen nuestros estudiantes, a la edad que sea. A la edad que sea podemos ir desarrollando el pensamiento crítico. A la edad que sea podemos ir desarrollando una responsabilidad social. A la edad que sea podemos ir formando de manera gradual esos ciudadanos comprometidos y sobre todo el ingrediente secreto, agentes de cambio
Es lo que busca la nueva escuela mexicana, agentes y actores de cambio de una sociedad cada vez más democrática, cada vez más digna de vivir, donde se vivan los principios de la democracia, donde la escuela se convierta en ese espacio donde experimentemos, donde aprendamos, pero todo aquello que vivamos o que aprendamos desde la experiencia le sirva a cada niña, a cada niño, a cada adolescente y a cada joven. Porque al final de cuentas lo que queremos es futuros ciudadanos respetuosos, críticos, con vida saludable, que valoren las culturas, que entiendan la propia, que sean responsables y sobre todo que se preparen, porque ellos en un punto de la historia van a ser las personas que influyan en las futuras generaciones. Por eso la escuela tiene que ser un laboratorio democrático, pero muy bien planificado, muy bien elaborado, que la escuela trabaje en común, que el colectivo docente domine no solamente la nueva escuela mexicana, sino autores, pedagogos, cómo funcionan incluso otros sistemas educativos para que veamos desde fuera el escenario y le podamos aportar cada vez más hacia una escuela más consolidada y sobre todo que brinde un servicio de calidad, pero sobre todo de excelencia. ¿Va a haber un impacto en la sociedad? Por supuesto que sí. Una educación basada en la democracia, en la resolución de problemas, no solamente va a beneficiar a Juanita y a Pedrito en el hoy o en el futuro, sino también la sociedad donde ellos vivan, donde ellos se desenvuelvan en conjunto. Y algunos de los grandes beneficios, solamente algunos, podemos identificar ciudadanos más comprometidos. Una educación democrática forma ciudadanos, pero que también están dispuestos a participar activamente en la vida política, en la economía, en la sociedad, etcétera, etcétera. Sociedades más justas, enseñar valores, ejemplos, equidad, justicia, pero la educación debe contribuir en esa formación de ese modelo, de ese futuro ciudadano, pues que vayamos reduciendo de la mano las desigualdades, promover el bien común. Todas las metodologías están diseñadas para eso, para buscar el bienestar de los demás. Siempre hay que buscar el bienestar personal, pero también el de los demás. Y esto nos va a llevar a la innovación y al progreso. ¿Por qué? Porque vamos a fomentar en nuestros chiquitines el pensamiento crítico desde ya, desde ahora y si no desde mañana. ¿Para qué? Para que los enseñemos desde las aulas a resolver problemas, pero que también los llevemos a la práctica, que los llevemos al ayuntamiento, que los llevemos a la naturaleza, que los llevemos al arroyito de la comunidad, que los llevemos a interactuar con un nutricionista, con un médico, con un ingeniero, de tantas y tantas formas que podemos llegar a la praxis, pero que la educación pueda impulsar esa innovación y sobre todo ese desarrollo social. Y es de esta manera, compañeros, que les doy las gracias por formar parte de esta comunidad y no olviden sobre todo que es muy importante para nosotros su apoyo y si les gusta este contenido, suscríbanse a nuestro canal. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo juntos, para aprender y transformar en comunidad. No olvides darle like para que más personas puedan ver mi material y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando hay material nuevo, para que juntos, maestras y maestros, transformemos la vida de cada personita que recibimos todos los días en nuestras aulas y sobre todo no olvides compartir, porque juntos seguiremos creciendo y sobre todo aprendiendo. Muchas gracias, maestras y maestros, y los invito al siguiente video.